Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, compañeras, público en general que esté viendo este video. El día de hoy, mi grupo, el grupo número 8, integrado por Carvajal, Franklin, Malky, Wilson y Enrique Esmirco, vamos a abordar lo que es este trabajo final de dinámica, este trabajo de investigación, en el cual hablaremos sobre nuestro mecanismo. ¿Qué es el mecanismo Double Crank? Este mecanismo es un mecanismo de doble manivela y además sus aplicaciones son más que nada para el contexto de la ingeniería civil, además de aplicación en el contexto de la ingeniería en general, ¿no? Se puede aplicar en lo que son los motores, en lo que son la parte automotriz y a hacer más eficiente algunos otros tipos de máquinas. En la primera sección vamos a poder abordar lo que es la descripción detallada de este mecanismo, vamos a ver cuáles serían sus componentes, su estructura, sus principios. En la segunda sección vamos a realizar los cálculos y diagramas cinemáticos de este mecanismo. En la segunda sección abordaremos lo que es la cinemática de este mecanismo y vamos a ver cuál sería su energía en la cual vamos a explayarnos más adelante. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en cuenta para nuestra investigación? En este caso, el objetivo general sería analizar el mecanismo double crank y su aplicación en motores en el contexto de la ingeniería civil. Y específicamente vamos a abordar dos partes que serían realizar las aplicaciones prácticas de este mecanismo y además vamos a realizar los cálculos cinemáticos para determinar las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de estas barras en el mecanismo double crank y además veremos lo que es eh, la dinámica de este mecanismo. Para continuar con la explicación, voy a dar paso a mi compañero para que pueda brindarles más detalle al respecto. Ya. Ah, Buenos días, compañeros, profesor. Yo les voy a explicar acerca de la descripción del mecanismo de Double-Crank. Bueno, primeramente, un mecanismo de Double-Crank pertenece a la familia de mecanismos de cuatro barras, ¿no? Donde se pueden visualizar cuatro barras conectadas por enlaces, ¿no? Este mecanismo debe cumplir lo que es el criterio de Grashof, que es prácticamente que la suma de dos barras debe ser menor o igual a la suma de las otras dos, ¿no? Para que esta pueda girar libremente con respecto a con respecto a un nodo, ¿no? Donde se le puede aplicar un motor y de esa manera poder hacerlo más funcional nuestro mecanismo, ¿no? Se puede observar que tenemos cinco diferentes tipos de mecanismo. El double crank, que tiene que su propiedad es que la suma de dos barras debe ser menor o igual que la suma de las otras dos barras, ¿no? Y las otras que también se vieron en otros grupos, ¿no? Bueno, ahora les voy a explicar acerca de la aplicación del mecanismo de double crank en motores. Nosotros quisimos aplicarlo en motores porque prácticamente nos pareció interesante, primeramente, y luego porque la aplicación en los motores se puede apreciar el mecanismo de double crank, ¿no? Como se puede ver en la siguiente figura, podemos ver el motor, todas las partes del motor, y específicamente se puede ver acá el mecanismo de double crank, ¿no? Que consta de una manivela, que es, que es esta parte que se llama manivela, que conecta el pistón, ¿no? Este mecanismo funciona con gasolina, con el movimiento que genera la combustión con la gasolina y el aire, y genera el movimiento de la manivela, ¿no? Lo que hace girar este mecanismo, ¿no? Y hace girar las otras manivelas, de tal forma que giran y hace que convierta el movimiento circular en lineal, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo del mecanismo de double crank, donde se convierte el movimiento circular en movimiento lineal, ¿no? También se puede ver a mayor detalle lo que es la manivela, el pistón y donde se hace la combustión de la gasolina, ¿no? Y esos están conectados entre sí, ¿no? Acá se puede ver lo que es el cigüeñal, donde están conectados lo que son las manivelas, ¿no? Y de tal forma que se hace rotar y se convierte en movimiento circular en lineal. También, bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento del mecanismo en motores, pero ya aplicado a lo que es en nuestras medidas de nuestro modelo, ¿no? Bueno, en este caso, para nuestro trabajo consideramos las dimensiones
de 128.3 milímetros, que es la longitud entre los centros de la biela, ¿no? O manivela. También tenemos lo que es de 110 milímetros para el modelo propuesto, ya que en los motores debería ser igual a la barra D, ¿no? Bueno, es un nuevo modelo, estamos variando únicamente lo que es el lado BC a 110, eso debería ser igual a lo que es AD, ¿no? En CD tenemos la longitud entre los centros de la biela y el diámetro del muñón, ¿no? De bancada, que es 77.55 milímetros, así como también tenemos el diámetro del muñón de bancada, que es de 50-75 milímetros, ¿no? Que es AD. Bueno, este mecanismo cumple con el criterio de con el criterio o la restricción que se nos dio, que es AB más AD debe ser menor que BC más CD, ¿no? En este caso, 128.3, que es AB, más 50.75, que es CD, debe ser menor a 110, que es BC, más 77.55, ¿no? Y que exactamente da 179.05, es menor a 187.55, ¿no? Bueno, ahora para el cálculo de las velocidades, primeramente consideramos según la literatura que buscamos en fichas técnicas de los motores, bueno, a una velocidad constante de 6.000 revoluciones por minuto, ¿no? Eso convirtiendo a radianes sería 600.2832 radianes por segundo, ¿no? Asimismo, la aceleración en CD va a ser igual a cero y escogimos el ángulo de 90 grados, ¿no? Para el cálculo de las velocidades, primeramente, considerando que la velocidad en D es cero, calculamos lo que es la velocidad en G3, ¿no? Que es de la barra CD, el centro de masa. Para ello, utilizamos la velocidad angular por el radio de G3 respecto a D, ¿no? Como se puede ver, descompusimos en los ángulos con respecto a 90 grados lo que es el radio y también la velocidad angular, que es en movimiento negativo, ¿no? Que es antihorario. Realizamos los cálculos donde calculamos BG3 a 24.363.108 en la posición I, ¿no? Y en 0 en J milímetros por segundo. Asimismo, para la velocidad de C, calculamos esta cantidad, ¿no? En milímetros por segundo. Lo mismo para la barra BC. Analizamos, ahora calculamos la B, la velocidad en B, y para ello utilizamos la fórmula velocidad en C más velocidad angular de B respecto a C por el radio de B respecto a C, ¿no? Tenemos la velocidad que calculamos anteriormente, asimismo la velocidad que tenemos como dato, la velocidad angular, y procedemos a calcular lo que es una ecuación, ¿no? En términos de velocidad angular de BC. Para luego, analizando la barra B, procedemos a calcular con la misma ecuación la velocidad en términos de la velocidad angular de AB. Luego, igualando las dos ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones donde en nuestra calculadora podemos calcular la velocidad de BC y AB, ¿no? Que se muestra en radianes por segundo, las cantidades respectivas, ¿no? Para luego calcular la velocidad en B, ya teniendo en nuestra ecuación, analizando la barra de AB que tuvimos, reemplazando podemos calcular la velocidad de B, que es esta cantidad, y luego podemos calcular la velocidad del centro de masa de la barra BC, ¿no? Que es BG2, con la misma fórmula que estamos utilizando, y tenemos la velocidad, que es esta cantidad. Asimismo, la velocidad del centro de masa de la velocidad 1, considerando que la velocidad en A es 0, y con la misma ecuación podemos calcular, ¿no? Descomponiendo los ángulos, la velocidad del centro de gravedad de la barra AB, ¿no? Bueno, ahora para el cálculo de las aceleraciones, realizamos, primero calculamos aprovechando que la aceleración en el punto D es igual a 0, utilizamos la aceleración angular de CD por el radio, que es del centro de masa de la barra CD respecto a E, menos la velocidad angular al cuadrado, sabiendo que esto es el módulo, ¿no? De la velocidad angular por el radio del centro de masa respecto a D, ¿no? Bueno,
Procedemos a calcular descomponiendo los ángulos y tenemos que la velocidad se mueve únicamente en j, ¿no? Con dicha cantidad en sentido negativo, ¿no? Asimismo, la aceleración en c, diré, tenemos en metros en segundos que se mueve en la posición negativa de j, ¿no? Luego analizamos bc para calcular la aceleración en b con la misma fórmula, la aceleración de c más la aceleración angular de bc por el radio de b respecto a c menos el módulo de la velocidad respecto de la barra bc al cuadrado por el radio de b respecto a c, ¿no? Bueno, con los cálculos tenemos una ecuación de la aceleración angular de bc y analizando la barra de b con la misma fórmula tenemos otra ecuación en términos de la velocidad angular de AB, ¿no? La barra B. Luego pasamos a calcular lo que es la barra AC igualamos las dos ecuaciones y pasamos a calcular las dos aceleraciones angulares, ¿no? Tanto la aceleración angular BC y la aceleración angular AB, ¿no? En radianes por segundos al cuadrado. Para luego reemplazar dichos datos que calculamos en la ecuación de AB, que está acá, y ya tenemos la aceleración angular de AB. Para luego calcular las aceleraciones del centro de masa de la barra BC, que es G2, con la misma ecuación, y tenemos este resultado, ¿no? Esta velocidad. Asimismo, de la barra B, tenemos la aceleración del centro de masa de la barra B, y es esta de acá, ¿no? Como se puede apreciar. Bueno, ahora el cálculo de las velocidades para el ángulo cero, que el ángulo sería prácticamente acá 0 grados, tenemos la barra B, la barra BC y la barra CD, ¿no? Y pasamos también a calcular los respectivos ángulos, así como también las respectivas medidas, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los datos, pasamos a calcular lo que es las velocidades, ¿no? Analizando la barra CD, primeramente con la misma fórmula que vimos, procedemos a calcular, ¿no? Aprovechando que la velocidad en D es 0 y descomponiendo lo que es el radio, ¿no? Y hallamos que la velocidad de C es esta cantidad, ¿no? Se mueve en dirección negativa en la dirección de J, ¿no? Asimismo, hallamos, hallamos la velocidad de B con la misma fórmula, velocidad de C, velocidad angular respecto a BC por radio respecto de BC, ¿no? Para ello vamos a obtener una ecuación en términos de velocidad angular de BC. Acá procedemos a calcular el producto de lo que son los vectores unitarios, tener en cuenta de no equivocarse, ¿no? Para ello también calculamos la velocidad en B, ahora respecto en la barra B, ¿no? Y tenemos una ecuación en términos de la velocidad de la barra B, ¿no? Velocidad angular de la barra B. Para ello tenemos dos ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones, podemos hallar lo que es la velocidad angular de BC y la velocidad angular de AB, que son las respectivas cantidades en radianes por segundo, ¿no? Para luego, una vez que ya tenemos dichos valores, podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores que tenemos y ya podemos calcular la velocidad de B, ¿no? Como se muestra, sería esta cantidad, ¿no? Asimismo, podemos calcular la velocidad de los centros de masa de G2, que es de la barra BC, y centro de masa de la barra de AB, que es G1, ¿no? Como se muestra a continuación. Bueno, ahora el cálculo de las aceleraciones lo hacemos de la misma manera, con la misma ecuación. Se obtiene el siguiente resultado, asimismo para la barra B, y también tenemos ya un sistema de ecuaciones y podemos igualar, ¿no? Una vez que igualamos, ya hallamos las aceleraciones angulares de BC y podemos reemplazarlas ya, ¿no? En nuestras respectivas fórmulas y poder ya calcular las aceleraciones angulares de los centros de masa y así como las aceleraciones angulares de las respectivas barras como ya realizamos en los anteriores ejercicios. Bueno, ahora paso a mi compañero para que les explique el siguiente tema. Gracias por el paso, compañero. Bueno,
A continuación me toca hablar sobre los cálculos de fuerzas en las conexiones fijas y movimientos de las barras. En primer lugar, lo que se ha realizado como equipo es hallar todos los datos, obtener, como se puede observar en la pizarra, el ancho, el espesor, el ángulo, la medida, peso, etc. De igual manera, se aprecia realizar una gráfica. Siguiente, por favor. Ok, ahora acá. En primer lugar, se hizo la suma de momentos, igual al momento de inercia por aceleración de cada barra. También se realizó una de las fuerzas en X igual a A por la aceleración de este eje, igual a suma de las fuerzas en Y y masa por aceleración en el eje, bueno, en el eje de las tres barras, obviamente. Con este se pudo hallar las fracciones. Después se hizo los primeros, las causas igual a los, bueno, la causa igual a los efectos, y así se resuelve o sea, todo lo del sistema de fuerzas para las dos posiciones de 0 y 90. Siguiente, por favor. También se colocó un cuadro resumiendo todos los datos resumidos para tener más orden y claridad al momento de realizar las operaciones. Siguiente, por favor. Ahora, se han realizado diversos cuadros que explican la barra AB, BC y CD, poniendo longitudes, áreas, masas, peso, punto de inercia, igualmente la densidad de la densidad del acero, la aceleración de la gravedad. Esto para facilitarnos en el momento de los cálculos de los resúmenes, para los cálculos, para realizar las diapositivas, el informe, etc. En el cuadro también se puede observar el espesor, el ancho de la longitud, que es igual al volumen de la densidad, que nos da como resultado la masa. Siguiente, por favor. Em, para hacerlo corto, el ancho por la longitud es igual al volumen, bueno, por la densidad que nos da como resultado la masa. Es bien, se puede observar la masa de la gravedad se obtiene, bueno, por el peso. Ahí se han realizado cálculos igualando los datos. De igual manera, se ha puesto gráficas para la facilidad del problema. Siguiente. Y ya. Y para finalizar, hallamos los momentos de inercia según la fórmula bueno, de un medio por masa de la longitud al cuadrado en el centroide o el eje de la barra, ya sea por la parte inicial A o B, eh, C o D bueno, o el resto que se usa, bueno, se usa un tercio de la masa por la longitud al cuadrado y así se halló los cálculos de fuerza de las conexiones fijas y movimientos de las barras. De igual manera que en el caso anterior se colocó un cuadro para detallar los momentos y datos que se han obtenido a lo largo de este procedimiento. Gracias. Correcto, continuando con la explicación, ahora veremos lo que es la segunda parte. Vamos a poder observar lo que es el cálculo de energía cinética de estas barras que están en movimiento, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta que la energía cinética sería, en este caso, la suma de dos partes, sería la energía cinética, en este caso sería de un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y esto lo sumaríamos con un medio del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Para este caso vamos a utilizar la energía cinética de cada barra y al final la energía cinética total sería la suma de las energías cinéticas de cada barra. Siguiente, por favor. En este caso, para nuestro primer ángulo, que sería de 90 grados, vamos a utilizar los datos de la barra AB, los cuales tenemos como longitud, que serían 0,1283 metros. Tenemos la velocidad angular de 0 radianes, la velocidad del centro de masa es de 0 metros sobre segundo, y la masa sería la que tenemos indicada allí. En este caso, vemos que esta barra no tiene energía, ¿no? Podemos apreciar. Siguiente, para la siguiente barra tenemos lo que es la barra BC, con una longitud de 0,11 metros. Tenemos la velocidad angular de 0 radianes y la velocidad del centro de masa sería en este caso, tenemos el vector velocidad, vamos a utilizar la norma de este vector, serían 55,32 aproximadamente metros sobre segundos, y la masa
de esta barra, como la calculamos, ¿no? Tenemos que 0,01383 kilogramos. En este caso, para esta energía, tenemos que sería un medio de la masa por la velocidad, que sería 55,3178 al cuadrado, y eso lo sumamos por un medio del momento de inercia por la velocidad angular, que sería cero en este caso. Para este resultado, tenemos que la energía cinética sería 21,166 joules. Y para la siguiente barra, la barra CD, tenemos lo que es la longitud de la barra, tenemos que sería 0,0776 metros, tenemos la velocidad angular de 628,32 radianes sobre segundo. Todos estos datos lo estamos abstrayendo de los cálculos que hicieron nuestros compañeros anteriormente, y tenemos la velocidad del centro de masa, que sería 224,36 metros sobre segundo. Tenemos la masa de la barra, y con estos datos huyamos primero lo que es el momento de inercia, ¿no? Que sería un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Con este dato ya podemos hallar lo que es la energía cinética. Tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Para la barra CD nos sale que la energía es 3,86 joules aproximadamente. Como resumen de nuestros resultados, tenemos que la energía cinética total en este momento, del momento en el que tenemos el ángulo de 90 grados, sería de 0 joules de la primera barra, más 21,16 de la segunda barra, más 3,86 de la tercera barra. En total, para este primer movimiento tenemos 25,029 joules. Y para nuestro segundo ángulo, que sería de 0 grados, obtenemos nuestros mismos datos de longitud y de masa, varían un poco lo que son nuestros datos de velocidad angular y velocidad del centro de masa. Hallamos de la misma manera lo que son los datos de las escalares, no de los vectoriales. Hallamos nuestro momento de inercia, y tenemos lo que es nuestra energía cinética para esta primera barra, que sería de 6,0392 joules. Para nuestra siguiente barra, para nuestra barra BC, tenemos ya los cálculos hechos como lo estamos apreciando. Para poder resumirlo un poco, tenemos que la energía cinética para nuestra barra BC sería de 20,2093 joules, y para nuestra barra CD sería de 3,8629 joules. Teniendo como resultado nuestra energía cinética total para este segundo momento, para este segundo ángulo, que sería de 0 grados, en total sería de 30,111 joules aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta esto para poder calcular más adelante lo que es nuestro movimiento, ¿no? Y por último, para poder dar por finalizado esta parte, vamos a realizar lo que es el cálculo del momentum lineal y angular de las barras en movimiento. Este, este, este cálculo de este momento sería la sumatoria del momento lineal más la sumatoria del momento angular para cada barra, para cada uno de nuestros momentos, ¿no? El momento lineal en este caso sería la masa por la velocidad, y el momento angular sería nuestro momento de inercia por la velocidad angular. Para este caso, podemos observar para nuestra barra A, B, para nuestra barra B, C y para nuestra barra CD, cada uno de estas multiplicaciones, ¿no? De masa por velocidad y de momento de inercia por velocidad angular. En este caso, para nuestro primer ángulo de 90 grados, realizando todos nuestros cálculos, podemos apreciar que nos saldría a un cálculo de 0,699 kilogramos por metro sobre segundo. Y para nuestro segundo ángulo, teniendo en cuenta lo ya antes mencionado, nuestras fórmulas para hallar el momentum, tenemos un cálculo aproximado de 1,37 kilogramos por metro sobre segundo. Con esto podemos apreciar más adelante cómo podríamos hacer para que nuestra energía se vea reflejada. Por último, para dar por finalizado nuestra exposición, voy a darle paso a mi compañero para que nos dé el cierre a este trabajo de investigación. Bueno, las conclusiones a lo que hemos llegado como equipo fueron diversas y varias. Por motivos de que no podríamos colocar todos, hemos puesto las cuatro más relevantes que hemos decidido que se han detallado en este trabajo. La primera es que el mecanismo de double crank es ampliamente utilizado en la ingeniería debido a su estructura robusta y a su capacidad para convertir movimientos rotatorios en el movimiento lineal. Su aplicación en motores, en otros dispositivos, bien se vio reflejado en nuestras vidas cotidianas como tenemos en cada momento, en cada situación que hay, etcétera. El segundo es el análisis cinemático del mecanismo double crank. Se comprende su comportamiento en términos de velocidad, aceleración, masa, un análisis
las funciones de las dimensiones o configuraciones específicas del mecanismo. La tercera es el análisis dinámico del mecanismo, obviamente del double crank, relevado las fuerzas presentes en las conexiones fijas. Y la última es la simulación por computadora del mecanismo, que nos ha permitido visualizar y validar sus fundamentos. De igual manera, nos ha ayudado en gran medida a nuestro aprendizaje que hemos estado recuperando durante estas semanas en las clases. Gracias. Ya. Como recomendaciones, se recomienda revisar bien los cálculos realizados en la primera parte del trabajo, ¿no? Ya que estos cálculos incurren en errores para los siguientes cálculos, ya sean para los cálculos dinámicos y así también como la simulación, ¿no? También se recomienda dibujar una aplicación del diseño de la geometría, ¿no? En este caso, se puede seleccionar las medidas de acuerdo a lo que es a la literatura, ¿no? Ya sean fichas técnicas y muchas veces estas no van a coincidir, ¿no? Con las deseadas. Y también son difíciles de calcular. Se recomienda utilizar programas como AutoCAD también, ¿no? Para apoyarse. Así como también se recomienda el análisis profundo del marco teórico, ¿no? Así como también las teorías del curso, para poder aplicar los conocimientos en el proyecto, ¿no? Así como también crear modelos físicos y también simulaciones, ¿no? Y para futuras investigaciones se recomienda aplicar modelos de mecanismos más eficientes, así como también optimizar dichas dimensiones de los mecanismos, ¿no? Ya que como se vio en la literatura que revisamos, existen diversas investigaciones donde se utilizan diferentes algoritmos, como los algoritmos genéticos, para optimizar estas dimensiones del mecanismo, ¿no? Del double crank, para poder tener un óptimo rendimiento del mecanismo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.